Buen día, hermanos, gracias y paz del Señor. Qué alegría volvernos a reunir, día domingo, día del Señor. También, hermanos, queremos abrir la Escritura en esta mañana. Quiero invitarles a abrir 1 Corintios capítulo 2. Vamos a iniciar en este nuevo capítulo, en este capítulo 2, nuestros sermones. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana la predicación del apóstol Pablo. Y ya en el capítulo 1 el apóstol Pablo está abordando un problema muy serio en la iglesia, este asunto de los conflictos o de las divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Y ha hablado un poco sobre esto que estaba ahí, que era un asunto que estaba afligiendo al apóstol Pablo, de estas facciones o partidos dentro de la iglesia, ¿no? Estos grupos que decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos o de Pedro, y otros decían nosotros somos de Cristo, ¿no? Y algunos dicen que ese grupo tal vez era el que tenía o estaba produciendo más problemas porque estaban llenos de orgullo espiritual, ¿no? En estos primeros 5 versículos, hermanos, del capítulo 2, vamos a ver esto que el apóstol Pablo va a presentar como la predicación o su predicación o el énfasis de su predicación, y quiere recordarnos algunos asuntos ahí que son muy importantes. Capítulo 2 del capítulo de 1 Corintios dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este día, por este tiempo que tenemos, Señor, como iglesia, para abrir tu Santa Escritura, Señor, para también ser transformados por esa obra que tú haces, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo, Señor. Bendice este tiempo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo va a abordar este tema de su predicación o de este mensaje del Evangelio, ¿no? Y vamos a ver ahí también esta demostración que el apóstol Pablo va a decir, ¿no? De esta fe genuina a través de la predicación. Y él está hablando aquí que él no se está apoyando en eso que estaba en su tiempo de moda, si podemos decir, ¿no? En esos aspectos culturales de su época, como era esta elocuencia retórica y esta sabiduría humana, ¿no? Había un grupo en la iglesia que estaba tal vez sobreenfatizando esta situación dentro de la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo había fundado la iglesia y él había salido de Corinto, ¿no? Y se había quedado ahí un pastor, el pastor era Apolos, y Apolos, hemos dicho, hermanos, era un hombre muy preparado, ¿no? Era un hombre que había crecido en Alejandría, él había nacido en Alejandría, había sido formado en Alejandría, una ciudad muy culta, ¿no? Una de las ciudades más importantes de ese tiempo, y él estaba muy familiarizado de esto de la retórica, ¿no? De esto de la sabiduría humana, de esas construcciones humanas que hacían en ese tiempo los hombres, ¿no? Entonces Apolos era alguien que cautivaba en la iglesia, muchos hermanos le veían y le admiraban, y al extremo que unos decían nosotros ahora somos de Apolo, ¿no? Qué gran predicador.
es Apolo y seguramente también ahí había este otro grupo de hermanos que seguían a Pablo, ¿no? El ministerio que hacía el apóstol Pablo, o hermanos que decían, no, pero nosotros somos de Pedro, ¿no? Pedro tal vez como un referente ahí de la iglesia en Jerusalén, de este primer movimiento que había surgido dentro de la iglesia, y decían, no, nosotros somos seguidores del apóstol Pedro, ¿no? Y había este otro grupo que decía, nosotros somos de Cristo, ¿no? No somos de hombres, somos del Señor, pero que también estaban produciendo ahí un desorden dentro de la iglesia. Había esta facción de aquellos que estaban con mucho orgullo, ¿no? Despreciando tal vez a aquellos hermanos también. Entonces, ese es el contexto de los conflictos en la iglesia de Corinto. Había esto de sobrevalorar la elocuencia retórica, ¿no? Este conocimiento intelectual y también este culto a la personalidad, ¿no? Estos líderes eran referentes dentro de la iglesia y también eran personalidades dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos seguramente decían, vamos a acomodarnos con algún hermano ahí, ¿no? Pedro, Pablo o Apolos, o también algunos decían, no, vamos, nosotros somos del Señor, y ahí estaban con este culto a la personalidad, esta tendencia de comparar a los predicadores, ¿no? Según estas habilidades que tenían, estas habilidades retóricas que tenían, ¿no? Esta elocuencia que tenían, incluso de ese conocimiento intelectual, ¿no? Entonces, ahí vamos, vemos, hermanos, que este evangelio estaba mezclado con algo más, ¿no? Este evangelio que habían recibido, un evangelio tan sencillo, tan simple, basado en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se había convertido el evangelio más esto, ¿no? El evangelio más una retórica especial, el evangelio más un conocimiento especial de gente tal vez que muy importante, gente que estudiosa, que sabía mucho, ¿no? Entonces ahí el evangelio, hermanos, se había mezclado, se había con aspectos de los asuntos de los hombres, ¿no? Del pensamiento humano, de las habilidades que tenían los hombres, ¿no? Ahora, esto, hermanos, también se ha manifestado mucho en la historia de la iglesia, ¿no? La iglesia siempre, hermanos, ha tratado de ese evangelio simple, puro que tenemos ahí en Jesucristo, tratarlo de unir a algo más, ¿no? En el siglo XIX, dice, los creyentes, los cristianos habían añadido al evangelio el pensamiento humano, ¿no? De la ilustración, ese razonamiento, esa filosofía, ¿no? Esos descubrimientos científicos que habían aparecido ahí, y entonces ellos tenieron esa tendencia o esa tentación de unir el evangelio con la filosofía humana, ¿no? Con la ilustración, con el razonamiento, con los descubrimientos humanos, ¿no? Y por eso vemos ahí también ese surgimiento de la teología, ¿no? Ellos querían explicarlo todo. Para todo querían encontrar una respuesta, una justificación, incluso hasta científica, ¿no? En el siglo XX, hermanos, el evangelio quisieron mezclar a la justicia social o a las ideologías políticas, ¿no? Entonces, en el siglo XX, la iglesia cristiana también tuvo esa tentación, ¿no? Vamos a convertir la iglesia en un aspecto social. Ahí surgen muchas teologías, ¿no? Estas teologías que van a unir el evangelio con solo aspectos sociales. También es un peligro, ¿no? Y en este siglo, hermanos, en el siglo XXI, dicen que el evangelio están uniendo a las experiencias subjetivas, ¿no? A esas expresiones subjetivas que están en el ser humano, ese pragmatismo de un evangelio que se ha convertido casi en un negocio, que ve a las personas como clientes, ¿no? Es ese evangelio que ahora dice que se está predicando en el siglo XXI, y los pastores o líderes o aquellos han unido ese evangelio a ese mercantilismo, a ese evangelio pragmático, ¿no? Que está enfocado más en el ser humano que en Dios mismo, o en el poder del Espíritu, que va a decir aquí el apóstol Pablo, ¿no? En ese lucro o clientelismo que va a crear el evangelio, o van a crear estos hermanos del evangelio, ¿no? De ver a los hermanos, a los creyentes como simples clientes, ¿no? Y alguna vez me han invitado a alguna actividad así, ¿no? Para mejorar la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener esto y esto, ¿no? Porque los hermanos son como nuestros clientes y tenemos que satisfacer
a los hermanos, a las necesidades de los hermanos, ¿no? Y ver eso solo como a ver a los hermanos, o esa relación que tenemos con los hermanos solo de aquellos que venden algo, ¿no? Eso dice que es la iglesia, hermanos, del siglo XXI, ¿no? Una iglesia pragmática, una iglesia que está centrada en el hombre más que en el Señor. En ese contexto, hermanos, del primer siglo de la iglesia de Corinto también había estos problemas, ¿no? Estos problemas de mezclar el evangelio con algo más, ese evangelio que era sencillo, que era puro y que había sido predicado a los hermanos, ¿no? Y el apóstol Pablo aquí en estos primeros versos está hablando de ese evangelio, ¿no? De esa predicación que ha sido transmitida a los hermanos, ¿no? Vamos a ver aquí, hermanos, que el apóstol Pablo va a poner como fundamentos o como pilares, ¿no? Cómo él ha hecho cómo ha predicado ese evangelio, cuál era ese contenido que él había predicado, ¿no? Y la actitud con la que también había predicado y la fuente de esa predicación o la fuente de poder del predicador, ¿no? Entonces vamos a ver estos 4 aspectos en el ministerio del apóstol Pablo, cuando él va a decir en el primer verso, ¿no? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? Entonces vamos a ver un poco estos pilares. Algo que tal vez debemos recalcar, hermanos, y ya en la semana pasada hemos visto que el Señor va a esta característica humana, ¿no? Por ejemplo, en el llamado, el Señor dice que nos ha llamado, ¿no? Y el llamado es de principio a fin, obra de Dios, obra del Espíritu Santo, ¿no? No hay ningún mérito humano. Y ahí en los versos anteriores, en el capítulo 1, ¿no? Va a decir para que toda jactancia humana esté fuera, para que no podamos decir, ¿no? Ay, es que el Señor a mí me ha llamado a Él porque yo soy tan inteligente o tan buen pensador o tengo tantos méritos, ¿no? Que el Señor me ha visto y ha dicho, yo le voy a llamar a Él, ¿no? Juan, ven y vas a ser parte de la familia del Señor, sino que dice que este llamado que el Señor nos ha hecho es obra del Señor, ¿no? Es completamente obra del Señor. Y en esta parte, hermanos, también el Señor está poniendo o quiere enfatizar esta gloria de la cruz de Cristo, ¿no? La predicación debe ser esa gloria del poder de la cruz de Cristo, ¿no? No hay ningún elemento humano, no hay esa añadidura más que debemos hacer al mensaje del Evangelio del Señor, ¿no? Entonces, primero veremos este método o la forma como el apóstol Pablo había predicado. Ahora, es una proclamación, hermanos, directa, ¿no? Es una proclamación de este evangelio puro, sencillo, ¿no? Y dice, sin ostentación del lenguaje o de sabiduría. Al anunciar este misterio de Dios, dice el apóstol Pablo, ha sido un mensaje claro, ha sido un mensaje directo, ¿no? Ahora, está hablando también contra esta ostentación de ese lenguaje que hacían estos maestros en ese tiempo, ¿no? Esta manipulación emocional que querían hacer estos maestros, ¿no? Esa modulación de voz. Alguna vez en oratoria se aprende eso, ¿no? Que hay que como impostar la voz para tratar de convencer a las personas. Y eso hacían los retóricos en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo esos grandes oradores manejaban muy bien eso y sabían manejar eso, ¿no? Y Pablo dice, no he usado yo esa ostentación del lenguaje o de la sabiduría humana para anunciar el misterio de Dios, ¿no? Una proclamación ha sido, dice aquí el apóstol Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, ¿no? Ahora, ese testimonio directo, hermanos, es ese evangelio que transforma a la vida de las personas, ¿no? Si podemos ver ahí en este primer verso y ver un poco cómo ha sido ese mensaje, ¿no? Cómo ha sido transmitido ese mensaje, esa predicación del apóstol Pablo, podemos ver en Hechos capítulo 16 y 17, ¿no?
ese método que el apóstol va a usar cuando llegaba a una ciudad para presentar el evangelio. Él primero va a llegar a la sinagoga, ¿no? Va a llegar a la sinagoga y ahí va a discutir, si podemos decir, o va a presentar estos argumentos basados en las escrituras, ¿no? Entonces, ahora recuerden, hermanos, que la sinagoga era es el lugar de encuentro de los judíos, ¿no? Los judíos se reunían ahí para abrir las escrituras y a veces interpretarlas, ¿no? Y enseñar ahí. Y el apóstol Pablo iba y llegaba ahí, ¿no? A una sinagoga, y ahí empezaba a discutir, a presentar el evangelio, estos argumentos basados en las escrituras, ¿no? También algo que podemos ver en este mensaje, en este método del apóstol Pablo, es la exposición, o cómo él desarrollaba este argumento, ¿no? De abrir el texto bíblico y después explicar el contenido. Eso es muy interesante, ¿no? Pablo era tal vez uno de esos expositores de la escritura, ¿no? Abría el texto. Ahora recordemos, hermanos, que el texto bíblico era el Antiguo Testamento, ¿no? Y él seguro hacía referencia a las profecías, aquellas cosas que estaban ahí, para demostrar o desarrollar su argumento, ¿no? Y él demostraba eso y lo hacía justamente, si podemos decir, coincidir con estas profecías, con lo que el Señor Jesús había hecho, ¿no? Con la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Por eso de ahí vemos que todo en el Antiguo Testamento, hermanos, era como una promesa de aquello, y el cumplimiento era también la vida del Señor Jesucristo. Ahora, también podemos notar, hermanos, en este mensaje del apóstol Pablo, esta transparencia en su mensaje, ¿no? Este mensaje directo, esta proclamación directa, ¿no? Esta claridad que él tenía en ese mensaje, evitando estos artificios a veces que los hombres usamos, ¿no? Como a veces usar esa impostación de voz, esa modulación de voz que a veces queremos usar, o a veces cuando caemos, muchos a veces predicadores, ¿no? En esa manipulación emocional, ¿no? El apóstol Pablo dice, el método es sencillo, es una proclamación directa de este mensaje, ¿no? Por eso habla ahí de un testimonio. He venido y he dado mi testimonio, ¿no? De lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que el Evangelio ha producido en mi vida. En el verso 2, hermanos, y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En el contenido, si podemos decir, de la predicación del apóstol Pablo, podemos ver esta centralidad de la cruz, ¿no? Ese es tal vez el asunto más importante del contenido de este mensaje. Cuando dice ahí, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Entonces esta centralidad está basada en la cruz del Señor Jesucristo. Jesucristo y este, dice, crucificado, ¿no? Ahora, esto es incompatible, hermanos, con la retórica, ¿no? Esta ostentación de la sabiduría humana que llama la atención hacia el orador, ¿no? Esa ostentación, hermanos, que en ese mensaje a veces tratamos de capturar la atención para el que está hablando, ¿no? Cuando aquí lo que Pablo está diciendo no es el predicador, sino es Jesucristo mismo, ¿no? El predicador solo debe ser un medio para ver a Jesús, o la cruz, o la centralidad de ese mensaje de la cruz, ¿no? Alguna vez hemos hablado de ese predicador que tapaba la cruz del fondo, ¿no? Tal vez por su cuerpo, por la manera como lo hacía, y a veces el creyente puede decir, y cuando venía otro predicador y decía, ese predicador nos permite ver la cruz al fondo, ¿no? Cuando ese es el objetivo, hermanos, del contenido del Evangelio, de esta predicación del Evangelio, la centralidad de la cruz de Cristo. Nosotros todos, hermanos, debemos mirar a la cruz de Cristo, ¿no? A Jesucristo y a este crucificado. Esa es esa incompatibilidad, si podemos decir, con la retórica, ¿no? Porque la retórica, hermanos, quiere captar para sí, para el orador, ¿no?
ese mensaje y el predicador se convierte ahí como la figura, cuando el mensaje, hermanos, requiere que la atención esté centrada en la cruz de Cristo, exclusivamente en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va a hablar de ese misterio, ¿no? Ese misterio de Dios, eso que es incomprensible para el mundo, escándalo para los judíos, o tropiezo para los judíos y locura para los griegos. Esto que, hermanos, era incomprensible, ¿no? Que se había convertido para los judíos en escándalo, tropiezo, porque no era un evangelio, hermanos, basado en los méritos humanos. Los judíos, hermanos, basaban toda su fe, toda su creencia en aquello que ellos podían producir, ¿no? Aquellos que ellos podían hacer para obedecer, para servir al Señor. Ellos decían, hay que cumplir las fiestas judías, ¿no? Hay que llevar nuestras ofrendas, nuestros sacrificios a Dios para que el Señor nos pueda bendecir, ¿no? O hay que cumplir la ley. Y llega el Evangelio del Señor Jesucristo y dice, eso el Señor lo ha hecho por nosotros no podíamos hacerlo, ¿no? Él lo ha hecho una vez y para siempre, y es un sacrificio perfecto. Para eso ellos era muy difícil entender eso, ¿no? Porque ellos decían, no, pero nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Nosotros tenemos que tener algún mérito. Y el Evangelio, hermanos, se vuelve un escándalo para los judíos, ¿no? Y para los griegos, dice, es una locura. Esta denuncia intelectual también que el apóstol Pablo va a hacer, ¿no? Aunque él es un hombre, hermanos, muy preparado, él es un hombre que ha crecido en un contexto de judío, tal vez podemos decir de un maestro que era Gamaliel, uno de los mejores maestros de su época. Y él dice, yo he crecido a los pies de Gamaliel, ¿no? Él manejaba el griego, manejaba el latín o el romano, ¿no? Que estaba en ese tiempo. Él era un ciudadano romano, pero también él era conocedor de la filosofía griega, ¿no? Se acuerdan que Tarso, donde él había crecido y nacido, estaba muy cerca de Atenas, ¿no? Entonces Pablo manejaba y conocía mucho, pero él hace una denuncia intelectual. No he venido a predicar en esa sabiduría humana, está diciendo ahí el apóstol Pablo, ¿no? Dice que él se despoja de toda esa erudición innecesaria para no contaminar el evangelio, ¿no? Para no añadir al evangelio, a ese mensaje de la cruz de Cristo, algo más, ¿no? Entonces eso es muy interesante en este método que el apóstol Pablo va a hacer, o en este contenido, hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo este mensaje del evangelio, ¿no? Ahora vamos a ir a la actitud en esa predicación del apóstol Pablo. En el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿no? Ahora, esa es la actitud que va a tener el apóstol Pablo, ¿no? Contrario al ideal del orador clásico, ¿no? Que debería proyectar seguridad, audacia, ¿no? El apóstol Pablo se presenta como una actitud vulnerable, ¿no? Él dice, me he presentado a ustedes con humildad, con debilidad, mucho temor y temblor, ¿no? Ahora, hermanos, esta humildad era resultado de esta conciencia de la magnitud del mensaje, ¿no? De lo que produce este mensaje del evangelio, de esa transformación que hace el evangelio en la vida de los creyentes, ¿no? En la vida de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y él está consciente de eso que no puede producir el elemento humano, ¿no? El apóstol Pablo va a hablar mucho de la adopción que nosotros tenemos en Cristo, ¿no? De pasar de ser enemigos de Dios a ser ahora hijos de Dios, ¿no? De formar parte de esa familia de Dios, y que él entiende que eso no es producto de nuestra
de nuestra actividad humana, ¿no? De una buena retórica, de una oratoria o del predicador, ¿no? Sino entiende que eso es obra de Dios, ¿no? Por eso se llena él de humildad, de esta actitud de debilidad, ¿no? Y dice, esto escapa a mi capacidad, ¿no? Humana. Por eso él está con esta actitud de debilidad, de vulnerabilidad, ¿no? Tener esto en la conciencia de esta magnitud del mensaje. Dice, del cual depende vida o muerte eterna de los oyentes. También de estas limitaciones físicas, ¿no? Hermanos, alguna vez hemos hablado de estas limitaciones físicas del apóstol Pablo, cuando él hermanos, se veía, o a sí mismo él tenía algunas limitaciones, ¿no? Él, hermanos, tenía una enfermedad en los ojos, ¿no? Dice, bueno, creo que hay un nombre científico para eso, que le salían como escamas y lágrimas de los ojos, ¿no? Y era algo muy doloroso para él. Y dice incluso que yo he orado al Señor 3 veces por esta debilidad, ¿no? Y el Señor me ha dicho, bástate en mí gracia, ¿no? Y tenía este problema en los ojos, ¿no? Al final de su vida, él también queda casi prácticamente ciego, ¿no? Porque dice que él escribía en letras muy grandes, ¿no? Justamente por esta debilidad ahí en los ojos. Entonces, estas limitaciones físicas que él tenía, también la tradición nos presentan al apóstol Pablo, no de muy baja estatura, ¿no? Y también con los pies, bueno, decimos como esas personas que son zoscas, ¿no? Entonces él era bajo, era de una apariencia no muy impresionante, ¿no? También tenía este problema en los ojos. Además, hermanos, que él también dice que tenía una nariz muy grande, ¿no? Entonces no era prácticamente muy atractivo el apóstol Pablo. Y él tenía esto en su conciencia también, y estas limitaciones físicas, ¿no? Este aguijón en la carne, esta apariencia física que él tenía, que no impresionaba a las personas, ¿no? Entonces, él se ve a sí mismo, tal vez no era como un gran orador, un gran predicador, y él entiende que más bien, él dice, esa debilidad, esa situación ahí de temor y temblor para predicar este mensaje, más bien esto lo ve como una dependencia de Dios, ¿no? Eso es muy importante, esta fragilidad del apóstol Pablo, que también era un canal para encontrar fortaleza en Dios. Él decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? En mi debilidad el Señor se ha gloriado, ¿no? O me ha hecho fuerte para predicar el Evangelio, esta debilidad, el temor y temblor en la predicación del Evangelio. Qué importante, hermanos, es también considerar este asunto, porque a veces nos volvemos tan profesionales, ¿no? Algunos incluso para predicar, para enseñar, y no entender, hermanos, que este no es nuestro mensaje, ¿no? No está basado en aquellas posturas o habilidades que tiene el predicador, sino está basado también en lo que después el apóstol Pablo va a decir, esta fuente de poder que es el Espíritu Santo, en el verso 4, ¿no? Y ni mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, la fuente, hermanos, ahí de la predicación del apóstol Pablo es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque o su argumento está diciendo no está basado en sabiduría humana o en habilidad humana, ¿no? Esto es obra de Dios y está basado en esa fuente de poder que viene de el Espíritu Santo, esta demostración de poder, ¿no? Que podemos ver ahí, se ha sustentado con esta presencia de señales, de prodigios, ¿no? Que van a confirmar el apostolado del apóstol Pablo, ¿no? Esto es muy importante también recalcar, porque
esto va a causar un gran impacto en la vida de las personas y de los creyentes, ¿no? Cuando él había visitado a Listra, había predicado en la sinagoga, y bueno, prácticamente lo echaron de la sinagoga, él va a la plaza, y esta misma gente que había estado escuchando al apóstol Pablo persigue, ¿no?, hasta la plaza, le escucha, pero no están conformes y más bien empiezan a apedrear, ¿no? Apedrean al apóstol Pablo y lo dejan casi muerto, ¿no? Nos podemos imaginar esas imágenes ahí de esas lapidaciones, ¿no? De gente ahí, de ese alboroto, de esa multitud tirando piedras a una persona y dejándolo prácticamente muerto, ¿no? Después los hermanos van, cosen donde el apóstol Pablo, seguramente ahí tendido en la plaza, oran por él, y él se levanta, hermanos, y empieza a caminar 25 kilómetros, ¿no? Nadie podía explicar eso, el texto solo dice eso, ¿no? Que Pablo se levantó y caminó o fue hasta Derbe, ¿no? Y son una distancia de 25, y todos decían, pero algunos intérpretes, ¿no?, ahí hacen alguna especulación, algunos dicen que Pablo, hermanos, murió, ¿no? Y los hermanos oraron y el Señor lo resucitó, ¿no? Ahora el texto no dice eso, ¿no? Pero esto fue de tal impacto que muchos jóvenes vieron eso, ¿no? Y uno de ellos era Timoteo. Timoteo fue un testigo presencial de ese hecho, ¿no? De ese milagro que había ocurrido ahí en el ministerio del apóstol Pablo, que después de un viaje, el siguiente viaje misionero, Timoteo se anota en el grupo de este equipo misionero, ¿no? Y se hace tan amigo o colaborador del apóstol Pablo, ¿no? Que forma parte de ese equipo misionero. Ahora, este poder del Espíritu Santo, hermanos, está sustentado por estas señales milagrosas, estos prodigios que confirmaban el ministerio del apóstol Pablo. También esta iluminación espiritual, ¿no? Esta capacidad que tenía el apóstol Pablo, tal vez no de hablar mucho, ¿no?, pero de predicar este evangelio y que muchos lleguen al conocimiento del evangelio, ¿no? Estos judíos incrédulos, estos gentiles que eran hostiles al evangelio, abren sus mentes, abren sus corazones al mensaje del evangelio, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, esta predicación que hemos hecho del evangelio tiene esta fuente de poder que es el Espíritu Santo, ¿no? No está basado en habilidades o en esa retórica humana, ¿no?, en esa construcción humana que a veces podemos hacer, sino esta demostración del poder de Dios que está sustentado también en estas señales y prodigios. Y podemos así relatar muchas situaciones ahí del apóstol Pablo, ¿no?, de cómo el Señor incluso lo libró en los naufragios de morir y cómo llegó también con el evangelio a Roma. Hermanos, hemos visto 4 aspectos o 4 pilares que aquí hablan, ¿no?, en la predicación del apóstol Pablo. Primero, el método, ¿no? Hemos dicho una proclamación directa, una proclamación sencilla, simple, ¿no? No hay necesidad, hermanos, a veces, aunque algunos dicen que es importante que el orador, ¿no?, que a veces la voz o esa manipulación incluso emocional que en algunos contextos se hace para motivar, para hacer cosas para que los hermanos puedan hacer, ¿no? El apóstol Pablo dice, nuestra proclamación ha sido directa, nuestro testimonio ha sido directo, no se ha valido de algunas situaciones ahí que los hombres puedan crear o puedan también usar, ¿no? También el contenido, hermanos, es central, ¿no? Es la cruz o a Jesucristo crucificado. Él es el mensaje, ¿no? El mensaje, hermanos, o la predicación del evangelio debe ser centrado en la cruz del Señor Jesucristo. Todos debemos admirar al Señor Jesucristo, ¿no? Hay un relato de un hermano, ¿no?, que había visitado, dice, una ciudad donde se predicaba el evangelio, y en la mañana había ido a un culto, ¿no?, a una iglesia, y
había salido después del culto y había dicho, qué gran predicador, ¿no? Qué gran predicador este hombre que nos ha predicado hoy, ¿no? Y en la noche había ido a otro culto donde estaba otro hermano predicando, ¿no? Y había salido y había dicho, qué grande es el Señor, cuánta grandeza el Señor tiene, ¿no? Y después evaluando decían que el segundo o la segunda predicación de ese hermano en la noche, ¿no? Era el mensaje que debía predicarse siempre. A los predicadores nos dicen, ¿no? Ese es el mensaje que de nosotros debemos predicar. Que todos nos vayamos de aquí diciendo qué grande es el Señor, qué bello es el Señor, ¿no? Cuán hermoso es el Señor. Y tal vez no en esa idea, ¿no? De decir, qué gran predicador tenemos aquí, ¿no? El contenido, hermanos, es la centralidad de la cruz de Cristo, ¿no? Ese es el segundo punto ahí. El tercero, la actitud de la predicación del Evangelio. Esta debilidad, este temor, este temblor, esta actitud, hermanos, de humildad, ¿no? De decir, no es nuestro mensaje, incluso nuestras limitaciones físicas, ¿no? Alguna vez nosotros hablamos con los hermanos, ¿no? que predican, y dicen, yo me pongo muy nervioso, y hermanos, eso es natural, eso es normal, eso tiene que ocurrir, ¿no? Pueden pasar 100 o 40 años de predicador, y uno tiene que subirse con esa misma actitud de debilidad, de temor y de temblor. Porque, hermanos, el mensaje se diluye si no hay esta actitud, ahí este factor de humildad, de entender nuestras limitaciones humanas, de esta dependencia divina, ¿no? Que no es nuestro mensaje, entender que es el mensaje donde obra el Espíritu Santo. Él es quien transforma nuestras vidas, ¿no? Y esta fuente, hermanos, de poder, esta demostración de poder, en esto que se ha puesto visible ahí, estos milagros, prodigios ahí en la vida del apóstol Pablo, esta iluminación espiritual a través del Espíritu Santo. Podemos ir tal vez a algunas conclusiones y estas aplicaciones para la iglesia. Primero, hermanos, el ministerio y la vida del creyente debe estar centrada en ese mensaje de la cruz de Cristo, ¿no? Ese debe ser el mensaje central, o nosotros debemos ver, hermanos, que de tener una vida cristocéntrica, ¿no? Esta obra redentora de la cruz. Tal vez como un asunto ahí importante, esta aplicación también, evitar esta creación de climas artificiales, ¿no? A veces hemos acudido, hermanos, a esa manipulación, ¿no? En algún contexto, alguna vez me han invitado, ¿no? De juego de luces, de cosas así espectaculares, ¿no? De efectos, o a veces incluso, ¿no? De poner ahí como música que acompaña el mensaje y tratar de motivar o de crear algún clima ahí para la predicación del Evangelio. Hermanos, eso no es necesario, ¿no? Es mejor la claridad en la predicación bíblica, esta exposición de la Escritura, esta proclamación directa, fuera de esos elementos ahí, de despojarnos de esos artificios a veces humanos, ¿no? Algo importante también, hermanos, en la aplicación de la predicación es la dependencia del Espíritu Santo, ¿no? De esos tiempos de oración en los que nosotros nos entregamos al Señor y decimos, Señor, esto no es mi mensaje, ¿no? Es tu evangelio. Aunque nosotros, hermanos, animamos, ¿no? a la preparación académica, decimos que es incluso hasta necesario, ¿no? Que podamos nosotros ver algunos asuntos ahí, que tal vez un seminario o algunas clases nos pueden dar, pero, hermanos, nosotros, nuestra dependencia está en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas, va a traer esas transformaciones a la vida del creyente, ¿no? Y tal vez al final evitar esta división, a veces por estas preferencias de liderazgo, ¿no? Conociendo, hermanos, que Dios utiliza medios
humildes para su gloria, ¿no? A veces, hermanos, lo que estaba ocurriendo en Corinto es que ellos estaban admirando mucho a algunos líderes, ¿no? Pero cuando vemos que la obra del Señor, hermanos, es hecha también por estos hermanos que el Señor utiliza, y a veces que son hermanos que humildes, ¿no? A veces no con mucha preparación, y a veces yo siempre me admiraba, ¿no? Había siempre este conflicto dentro de la iglesia del Señor, porque había estos hermanos que eran, como decimos a veces, laicos, ¿no? Sin no mucha preparación bíblica, pero que hacían un trabajo extraordinario, ¿no? Hacían un buen trabajo, ellos tenían iglesias muy consolidadas, muy fuertes, ¿no? Y en cambio había otros hermanos que habían ido a estudios, ¿no? Al exterior, se habían preparado en seminarios, tenían muchos títulos, ¿no? Pero no podían hacer la obra del ministerio, ¿no? Y algunos hermanos criticaban esa situación, decían, pero ¿para qué los hemos enviado allá y allá, no? Cuando hay hermanos que hacen eso mismo y lo hacen mucho mejor, y a veces, hermanos, eso que debemos nosotros entender dentro de la iglesia del Señor, que el Señor usa a estos hermanos con esos medios humildes para su gloria, ¿no? Estos hermanos no debe, el Señor está usándonos a todos nosotros, ¿no? El Señor nos está usando, nos ha dado capacidades, dones a todos, a cada uno de nosotros, y debemos ser también aquellos que hacen ese trabajo, esa obra, ¿no? No esperemos a veces tal vez tener algunas situaciones, ¿no? De entender que nuestra identidad eclesial está en aquellos que se han preparado, que tienen muchos cursos, sino que el Señor, hermanos, usa esos medios más humildes, nos va a usar a todos nosotros, ¿no? Entonces eso podemos ver ahí en esta aplicación también cuando vemos la predicación del apóstol Pablo. Hermanos, él nos está recordando, ¿no? Recuerden el contenido de este evangelio, la cruz de Cristo, ¿no? Recuerden el método, recuerden esta forma como ha sido presentado, con muchas lágrimas seguramente el apóstol Pablo, ¿no? Con mucha humildad, con mucho temor y temblor, como él dice ahí en 1 Corintios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe para también, hermanos, nosotros que hemos escuchado el mensaje del evangelio, ¿no? Podamos también comunicarlo allí donde el Señor nos ha puesto. Y tal vez más que comunicarlo con palabras, ¿no? Podamos, hermanos, vivirlo. Podamos ver esos testimonios de decir qué es lo que nos ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado ese mensaje del evangelio de la cruz de Cristo. Nos ha transformado, nos está transformando, está cambiando nuestras vidas, ¿no? Tal vez ese es el mejor testimonio que podemos dar al mundo, más que tal vez palabras, ¿no? O construcciones ahí que podamos hacer retóricas o de razonamiento, ¿no? Tal vez ese mensaje sencillo de gente sencilla, humilde, que ha sido o es aquellos que han sido transformados por el evangelio de la cruz de Cristo. Vamos a dar gracias al Señor por este día, por este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este día que hemos podido, Señor, ver que esto que es el Señor para nosotros tan importante, Señor, la predicación de tu evangelio, de entender, Señor, esta centralidad de tu evangelio, Señor, de la cruz de Cristo, de ese evangelio que debe ser predicado, Señor, de ese evangelio que también transforma nuestras vidas, que nos perdona nuestros pecados, nos permite, Señor, vivir en esa novedad de vida, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Ayúdanos, Señor, para vivir ese evangelio, Señor, allí donde tú nos has puesto. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están tal vez con alguna dificultad, con problemas, aflicciones o situaciones de enfermedad, Señor.
Que allí donde estén, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu paz, Señor, esté con ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.